Listo, chicos, ya tenemos la pizarrita. Ya tenemos la pizarrita tramada ya, estructurada. Y nos queda ahora empezar a transitar por el tema, ¿ya? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy buenas Buenas tardes, tardes. profesor. ¿Qué tal, Buenas hijos? tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saben que el tema del día Buenas de tardes, hoy es profesor. el realismo, ¿no? El realismo. Realismo de dos grandes escritores. Mira, la primera obra se denomina El discurso en el Politeama. No es discurso del Politeama, no, es discurso en el Politeama. El Politeama era un teatro famoso en el siglo XIX. Manuel González Prada fue a leer un discurso, aunque él no lo leyó. Él no lo leyó, se lo dio a un joven que tenía una voz estentoria, fuerte. González Prada no tenía voz fuerte, pero era un hombre muy inteligente. Y él el 28 de julio del año 1888 dio este discurso en el teatro El Politeama. Esto pertenece al libro Páginas Libres. Esto pertenece al libro Páginas Libres. Entonces lo pongo acá, el discurso del Politeama. Esto es este es del libro, Páginas, con J, por si acaso, Páginas Libres. Pero a nosotros no nos piden todo el libro, nos piden saber el discurso en el Politeama, un ensayo del año 1888. ¿Y por qué lo reunió González Prada, profe? Para reunir fondos, mira la campaña, para reunir fondos para recuperar Tacna y Arica, que habían sido arrebatados por los chilenos. Entonces González Prada, en su noble intención, aunque no tan noble, porque detrás de esto va a haber una dura crítica, va a hacer este discurso. Inclusive, ¿sabes quién va a asistir a esa velada? El, el presidente Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres. Discurso en el Politeama, del libro Páginas Libres. Pero también el día de hoy vamos a hablar de Ave sin nido. Ave sin nido. Esta obra, Ave sin nido, se desarrolla en un lugar que no existe en el mapa del Perú. No existe este pueblo. Es un pueblo literario. Es un pueblo literario solamente creado para esta novela. Se llama Quillac. Quillac. Ahí se desarrolla la historia de Aves sin nido, que se refiere a dos personas que se aman, Manuel y Margarita, pero que al final no se pueden casar. No se pueden casar, porque hay una prohibición terrible, una prohibición imposible de superar, imposible de superar. Pero ambos son hijos de un cura, de un cura. Y si te digo que son hijos de un cura, ya se te habrá metido a la cabeza lo siguiente, ¿no? Profe, pero se supone que los curas no tienen hijos. Sí, pues, pero en el Perú sí, porque el Perú es Perulandia. En Perulandia todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, Ave sin nido es una novela del año 1889 de la escritora Clorinda Mato de Turner, que está dividida en dos partes. La parte 1, desde que Marcela suplica a Lucía Marín su protección, hasta la parte número 2, la final, cuando Manuel y Margarita se toman de la mano y Manuel le dice, cásate conmigo, Margarita. Y Margarita le dice, sí,
me quiero casar contigo, pero de pronto alguien dice, no pueden, no pueden. Hay un gran impedimento en su relación amorosa. Entonces, Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner y el discurso en el Politeama de Manuel González Prada. Ese es el tema para el día de hoy, estimados estudiantes. ¿Ya? Si ahí tienen alguna, antes de empezar, alguna duda, alguna pregunta, solo me dicen. ¿Qué movimiento es el realismo? Es el movimiento realista. El realismo va de 1875 a 1895. ¿En qué contexto se da? En el contexto de la posguerra. El contexto de la posguerra. La posguerra. Que tuvimos nosotros con Chile. En el contexto de la posguerra con Chile. ¿Correcto? De la posguerra con Chile. Pero en este contexto de posguerra, ¿sabes qué pasó, estimado estudiante? Esto se desató en el Perú, una terrible crisis. Una terrible crisis. Crisis social, económica, política, social. Una terrible crisis de la posguerra. ¿Y por qué se da? Porque toda guerra, recuerda alumno, toda guerra deja aguja a un pueblo, deja pobre a un pueblo. Pero en el Perú no solo le dejó aguja, no solo dejó pobreza, sino que nos dejaron a nosotros los presidentes sin ni siquiera lo mínimo para vivir. Es decir, robaron el Perú en cantidades después de la guerra. ¿Y sabes quiénes? No solo los chilenos, sino nuestros propios presidentes, nuestras propias autoridades. Entonces acá estamos hablando de un contexto de la posguerra, de la crisis moral, sobre todo la crisis moral, alumnos. Ya sabemos que había una crisis económica, pero lo más grave para un país, ¿sabes cuál es? La crisis moral, la pérdida de valores, ¿no? Tú has creído en las autoridades y ellos se han reído de ti, se han burlado de ti. Ahora, la literatura que se va a hacer en medio de esta crisis va a ser una literatura crítica y objetiva. Objetiva. El objetivismo. El objetivismo. La gran característica, estimado estudiante, atención, la gran característica del realismo va a ser el objetivismo, la objetividad, es decir, la mirada crítica de la realidad. Mirada crítica de la realidad. La mirada crítica de la realidad. Inclusive te cuento algo, Manuel González Prada tenía inclusive una visión positivista de la vida. ¿Qué cosa significó el positivismo? Añadirle ciencia a la crítica, añadirle ciencia a la visión crítica de la realidad. A eso se le llama el positivismo. ¿Qué va a ser el positivismo? Que venía de Europa. El positivismo es una mirada científica de la realidad. Es decir, buscar interpretaciones científicas a ese caos, a esa crisis, a esa realidad terrible y asquerosa que vivía el país. Profe, este objetivismo, esta mirada crítica de la realidad se va a dar a través de dos géneros literarios, a través de dos especies literarias. Uno, a través del ensayo, y dos, a través de la novela. A través del ensayo y a través de la novela. ¿Quién va a representar a la novela? Clorinda Mato de Turner.
¿Quién va a representar al ensayo? Manuel González Prada. Entonces, punto número 1, tú puedes definir qué es el realismo, ¿no? El realismo es un movimiento literario de la posguerra que nos ha dejado caos, miseria, vacío, soledad y corrupción. Y los escritores tuvieron una característica esencial en todas sus obras: la visión crítica de la realidad a través de las cosas tal como son, que se le llama el objetivismo. Reflejando esta crítica de la realidad a través de dos géneros literarios: el ensayo y el narrativo, el ensayo y la novela. Empecemos por Manuel González Prada. Empecemos por Manuel González Prada, estimados estudiantes. Manuel González Prada, solo mire el apellido, solo mira su apellido. Mira su apellido, Manuel González de Prada y Álvarez de Ulloa. Manuel González de Prada y Álvarez de Ulloa. ¿Cómo te quedó el ojo con ese apellido? Ese apellido te abre puertas de todo. Qué diferente es llamarse Carlos Maldonado Mamani. No te pases, Carlos Maldonado Mamani era nada para este apellido. Antes los aristócratas siempre habían gobernado el país. Hasta hace 50 años atrás, los aristócratas eran esos apellidos enormes, eran los dueños del Perú. Pero mira, Manuel González Prada era un aristócrata. Empresario. Era un empresario dedicado al rubro de la agricultura. Él era químico. Él había estudiado ciencia, había estudiado química. Tenía grandes tierras, la mitad de Mala le pertenecía a él. Mira la cantidad de plata que tenía. Pero él fue sensible con el pueblo. Se cambió de nombre. Para que las puertas no se le abrieran por su apellido, él, ¿sabes qué nombre se puso? Manuel González Prada. Manuel González Prada. De esa manera escapó de ese apellido muy aristocrático y empezó a hacer literatura en favor de las grandes mayorías. Recuerda que él se le llama precursor del socialismo. Él es el precursor también del socialismo. Uno, era un empresario aristócrata, ¿no? Él no necesitaba nada, tenía todo, pero sin embargo quiso luchar a favor del Perú, en favor de los pobres, cuestionando a los gobernantes. Bien, entonces, antes de seguir con este hombre aristócrata y empresario, les digo lo siguiente. Cuando él empezó en la literatura, atención, les voy a dar el primer datazo. Él, como tenía plata, viajó a Francia y ahí se va a casar con una francesa. Pero él se quedó embelesado, admirado, admiraba la poesía francesa y decidió traer dos estrofas poéticas de Francia para incorporarlo a la literatura peruana: el triolet y el rondel. Entonces él trae el triolet y el rondel para escribir poesía en sus años jóvenes. Por ello a él se le llama precursor del modernismo. Primer dato: precursor del modernismo. Profe, ¿y con qué obra se le puede considerar a él precursor del modernismo? Con la obra Exóticas. Recuérdalo. Se adelantó al movimiento modernista con la obra Exóticas. Profe,
¿Cómo se llama eso que trajo de Francia? El triolet. Incorporó el triolet y el rondel a la poesía peruana. Son estrofas chiquititas, así como los tercetos, así como la lira, así como la silva. Eran estrofitas traídas de la cultura francesa. Uno, primer dato. Segundo dato, así, recontra importante. Recuerda que él había estudiado química. Él era un hombre, un científico. Entonces, él decidió aplicar la ciencia social, para analizar el contexto histórico del Perú. Trajo el positivismo. El positivismo. Incorporó el positivismo a nuestro análisis de la sociedad peruana. ¿Y qué cosa es el positivismo? La ciencia de la política. Es aquello que busca razones, no simplemente se deja llevar por impresiones, sino el positivismo es un análisis científico de la realidad aplicando la sociología. Uno, fue positivista. Y también por ahí algunos dicen que él rechazaba todo. Él era un anarquista. Fue un positivista y un anarquista de la política. Pero hay que agregarle algo a Manuel González Prada, algo que es muy importante. Él era anti. Él era un anti. ¿Anti qué? Anti-Chile. Anti-Chile. Uf, más antichileno que él no había. Él era un anti-Chile. Era también anti-España. Y no solo era un anti-España, un crítico de España y un crítico de Chile, sino anti-iglesia. Él decía que los curas sirven para robar y para violar. Mira, crítico de la iglesia, anticlero. Él era un anticlero, antiiglesia, que decía que los curas solamente servían para llenarse los bolsillos, para ser violadores, saqueadores. Y no solo era anti-Chile, anti-España, anticlero, sino que él hasta se rebeló con la RAE. Él no utilizaba la Y, jamás empleaba la Y, y no empleaba la G de gato, empleaba la J. Entonces era un anti-RAE. Se rebeló contra las normas. Antinormativo, anti-RAE. Entonces, él era un personaje muy, muy polémico. Fue director de la Biblioteca Nacional. Cuando cayó Ricardo Palma en decadencia, quemaron la casa de Ricardo Palma. Manuel González Prada asumió la dirección de la Biblioteca Nacional. Pero nunca los chilenos llegaron a entrar a la casa de González Prada. ¿Sabes por qué? Puso gente armada en el techo. Mientras que los chilenos saquearon y quemaron la casa de Ricardo Palma, la casa de González Prada ni la tocaron. ¿Por qué, profesor? Porque puso gente armada en su techo. 10, 12 hombres ahí con carabinas en su techo ahí, a ver si un chileno iba a entrar, ¿no? Entonces tuvo ese valor, ese coraje, ese temperamento de enfrentarse a los chilenos. Se la pasó todo el tiempo en su casa durante la ocupación chilena. Y después pidió recuperar Tacna y Arica, pidió revancha. Por eso les dije, era un anti-Chile, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos algunos datos significativos de Manuel González Prada, chicos. Precursor del modernismo, trajo el rondel y el triolet, fue un político positivista y anarquista,
antichileno, antiespañol, anti-RAE, anti-iglesia, antinormas. Este es Manuel González Prada, aristócrata y empresario, precursor del socialismo peruano, ¿no? Bien, conocido con el apelativo de sibarita. A él le llamaban el sibarita. También apóstol de la muerte. El apóstol de la muerte. Se le conocía con el apelativo del sibarita y el apóstol de la muerte. Ahora sí podemos ya ingresar a la obra Discurso en el Politeama. Miren, estudiantes, el discurso en el Politeama es esto que tengo en mis manos. Este es el discurso del Politeama. Mira, mira lo flaquito que es. Mira, ve, mira. Una carita, dos caritas, tres caritas y cuatro caritas. 2 hojas. ¿Qué es el discurso del Politeama? Solo son 2 hojas. Ahí lo voy a que se lo lleve el viento. 2 hojitas nada más. Pero estas 2 hojitas, que lo leyó un joven de apellido Urbina, una tarde del 28 de julio de 1828, contiene metáforas políticas incendiarias. ¿Cuál es la característica? Que este discurso del Politeama tiene metáforas políticas. Metáforas políticas. ¿Qué es una metáfora política, alumno? Así, mira, escucha esto. El Perú es un enfermo. Donde pones el dedo, salta la pus. Esa es una metáfora política. ¿Qué te quiere decir esta frase? Que el Perú es un enfermo, que donde tú pones el dedo, salta la pus, significa que el Perú está corrompido. Es un país corrupto, por donde todo tú vayas, toques, pidas, hagas algo, todo es corrupción. Y dime, ¿eso no está pasando actualmente en la sociedad del 2024? Sí, alumno. Sí. Sí, Eso profe. está pasando. Lo que dice Manuel González Prada en su discurso del Politeama, lo que dice de las autoridades, de la iglesia, de los políticos, es tan cierto como si lo hubiera escrito el día de ayer. Grábate bien en tu cabecita, esto va a venir en el examen. Las ideas de Manuel González Prada están vigentes. ¿Qué significa están vigentes? Están muy presentes en el hoy. Es como si él lo hubiera escrito el día de ayer. Y hoy día se hubiera publicado en el diario Perú 21 o en El Comercio. Porque lo que nos dice Manuel González Prada es tan cierto como las cosas que están pasando en la actualidad. Empecemos. El texto son 2 hojas dividido en 4 partes. La primera empieza hablando, mira, parte número 1. Siempre él utiliza la metáfora, siempre. Nunca te dice las cosas directas. Metáfora es decir una cosa por otra. Mira lo que dice al empezar el discurso. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que pisan el umbral de la muerte. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que están poniendo la pezuña, el pie, en las puertas del sepulcro. ¿Qué te está diciendo en metáfora? Que los jóvenes se unen hoy para dar una lección a los viejos que vendieron el país, a los viejos que no supieron defender el Perú, a los viejos que robaron, a todos ellos que saquearon el país. Primera idea, juventud versus ancianidad. Juventud versus ancianidad.
pero no habla de cronología, no te habla juventud versus ancianidad. Atención, alumno, González Prada no te está hablando de la edad. No te está diciendo que un joven de 18 le da una lección a un hombre de 70. No, te está hablando de ideas. Cuando dice juventud se refiere a ideas nuevas, ideas frescas, ideas del positivismo, ideas del anarquismo, ideas del socialismo. Y cuando dice a los hombres que pisan las puertas del sepulcro, te está dando la idea a los que tienen pensamientos anticuados. No es tan cierto que se refiera a la cronología, se refiere al pensamiento. Atención, alumno, se refiere al pensamiento, no tanto a la cronología, porque González Prada dice que hay jóvenes con pensamiento de 80 años y hay hombres de 80 años con pensamiento de 18. ¿Qué es lo que queremos? Pensamiento jóvenes, pensamiento joven, nuevas ideas. Punto 1. Ya sabes entonces. 1, hay un contraste entre el pensamiento anticuado y el pensamiento moderno. El pensamiento anticuado versus el moderno. Número 2, mira lo que dice acá. Sin especialistas, vivimos de ensayo en ensayo. Y si quieres puedo seguir leyendo. Mira esta partecita, lo voy a leer un poquito, escucha. Azusa, por favor, cierra los ojitos, por favor, escucha. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayo de aficionados en economía política, ensayo de aficionados en legislación, hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol. Chico, atención, lo que te está diciendo González Prada acá es que se refiere a la improvisación. Acá estamos hablando de la improvisación, por eso perdemos en todo. La improvisación. La improvisación. La improvisación. ¿No? Es decir, la falta de una política coherente. Falta de una política coherente, firme. Y discúlpame, joven, que te diga una cosa. Por eso no somos un país bien formado. No somos un país bien formado. Porque hemos crecido nosotros desde la época de la independencia hasta el día de hoy, improvisando. Nunca se ha respetado los gobiernos. Los presidentes han entrado a robar, a chorear, a no hacer políticas de salud, políticas de educación, desarrollo económico, nada. Todo ha sido al toque, a la champa, por lo bajo, bajo el arreglo, hasta el día de hoy. No se equivoca González Prada. Somos un país recontra improvisado, armado como Frankenstein. Nos han cosido en pedazos. Por eso ni siquiera una buena selección de fútbol tenemos. Disculpen que entra con el fútbol, pero somos mediocres hasta en fútbol. En política peor. En cultura, en educación estamos últimos, solo comparable con Haití. Y el Perú es un país rico. El Perú tiene de todo. Lo malo es que su gente es sumisa. Todos somos, sí señor, lo que usted diga. Somos carneros.
Eso es lo que dice González Prada. Somos carneritos. Y los que nos han liderado siempre han sido aristócratas, caudillos. Nunca hemos tenido presidente de la República. Solo hemos tenido caudillistas. Piérola, Cáceres, Ramón Castilla, todos empresarios caudillos que empujaban a sus siervos a la guerra. Ni siquiera teníamos una idea de país. Ni siquiera mientras los chilenos decían, ¡viva Chile! ¿Sabes qué decíamos nosotros en plena guerra con Chile, alumnos? ¡Viva Piérola! ¡Viva Cáceres! Maldita sea. Solo gritando a los que nos daban de comer, a los, como en la época feudal. Nunca la idea de un país, nunca la idea de un país, decía González Prada. Chicos, si no se equivoca, fuera de broma, no se equivoca. Vamos a la tercera parte. La tercera parte se inicia, mira, alumnos, dice, si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres libres. ¿Qué te propone ante tanta ignorancia? Mire, estimados estudiantes, te propone algo muy interesante. Si la ignorancia nos ha gobernado, si hemos sido sumisos, pisoteados, acudamos a la ciencia, dice. Hay que analizar científicamente la realidad, ver por qué fallamos. ¿Y sabes qué? Y nunca perder el sentido de la libertad. Ser siempre libres, nunca pisoteados como carneritos, como vasallos de la época medieval, como vasallos de la época, gritando, Piérola, Cáceres. No, ya no somos nosotros servidores de los feudales. No, hay que tener el sentido de dignidad y de libertad. Parte 3. Parte 3 del discurso del Politeama. Y mira, parte número 4 del discurso del Politeama, interesante. Dice, nunca menos que ahora conviene el abatimiento de ánimo cobarde, ni las quejas del pecho sin virilidad. En la tierra no hay oro para adquirir las riquezas que debe producir una sola primavera en el Perú. No sabemos amar ni odiar con firmeza. Versátiles en política, amamos hoy a un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos en aras de la dictadura. Mira cómo nos desnuda González Prada. Y hasta me he quedado calato, alumnos, ante una verdad terrible. ¿Sabes cuál es esa verdad terrible? No sabemos amar ni odiar. ¿Te has dado cuenta, alumnos, que eso pasa con el Perú? No sabemos amar nuestro país. ¿Y sabes qué? Tampoco sabemos ni odiar, porque somos construcciones a medias. Somos débiles, endebles. Ni siquiera para amar, porque para amar también hay que tener coraje. Y para odiar también hay que tener coraje. Ni siquiera eso somos, dice González Prada. No, nunca menos que ahora, conviene el abatimiento. Si bien es cierto, dice González Prada, está bien, no sabemos amar ni odiar, pero no hay que perder el sentido de la libertad. Hay que tener fe, esperanza. Al final, don González Prada, ¿qué nos pide? Tener un poco de fe y esperanza. Y termina con esta frase, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Que tú ya sabes que no se refiere
a la edad, sino se refiere al pensamiento. Pensamiento viejo significa seguir como en la época medieval, lamiéndole las botas y el pie al señor feudal. ¿Qué significa pensamiento joven? Ser científico, analizar la realidad, no dejarse abatallar y nunca perder la esperanza ni la fe en el país. Manuel González Prada, discurso del Politeama. Hasta acá, chicos, ¿renegaron un poco con nuestra realidad? ¿Sí o no? ¿Qué dicen Sí, ustedes? profe. ¿O yo Sí, solamente renegué? Siempre. siempre, Y Sí. pues desde pequeña. es tan real, ¿no? Como lo que está pasando en la actualidad. Te vas al Congreso, hay una mujer que se llama Patti Chirinos, congresista del Perú. ¿Sabes quién es Patti Chirinos? Todos sabemos, los que leemos. Una corrupta. Es delincuente. Está metido en corrupción en el Callao, en bandas criminales. ¿Y sabes qué cosa es? Congresista de la República. ¡Qué vergüenza! Me muero de vergüenza de tener un parlamento donde hay gente que no vale nada. Y pensar alumnos que hay buenos en el Perú. Tú piensa nomás, a ver, de los 15 o 16 profesores que tienes, ¿cuántos de ellos podrían ser buenos congresistas? ¿Sí o no? ¿Sí o no, alumno? Tú piensa en alguno de 5. tus profes nomás. Sí. Sí, ¿Sí o profe. no? ¿Cuánto podríamos aportar al país? ¿Cuánto podríamos aportar con nuestras ideas? Pero sin embargo, ¿quiénes están en el gobierno? ¿Quiénes están en la alcaldía? Gente Ratos. inepta. Gente inepta, ¿no? Bueno, pues chicos, ya. Pero de todas maneras vamos a tener que seguir renegando porque entramos a otra novela. A una novela de una mujer que habla de violaciones. Lamentablemente eso también pasa en el Perú. ¿Y sabes quién todavía violaciones? De curas. Se supone que un cura no debe violar, se supone que un cura tiene la palabra de Dios, se supone que un cura está para protegernos moralmente, pero no. En la novela Ave sin Nido, el cura viola mujeres y tiene hijos, conchudo, y encima roba a los campesinos, a los indios. Ahora sí, chicos, pasamos a doña Clorinda Mato de Turner. Antes tomo un poquito de agüita para botar todo este sabor amargo de la boca. Ahora sí. Chicos, bienvenido una dama. Qué gusto. Clorinda Mato de Turner. Y lo primero que debes de saber es precursora del indigenismo. Precursora del indigenismo. Y del falta uno que las mujeres se van a sentir contentas. ¿Por qué? Porque antes de Clorinda Mato de Turner las mujeres eran ninguneadas. Una mujer no podía trabajar, peor, no podía ir a una universidad. Y si la mandaban a una escuela se llamaba Escuela de Mujeres. ¿Sabes qué les enseñaban, señorita? A tejer y a cocinar y a parir hijos. Tu mamita te mandaba a una escuela para que aprendas a parir hijos, para que aprendas a tejerle calzoncillo al marido, para aprenderle a darle 20 hijos. Entonces, ¿sabes qué fue Clorinda Mato? ¿Dónde está el valor? Estimado estudiante que me escuchas, fue precursora del feminismo, del indigenismo y del feminismo. El feminismo no es malo, no es malo. Es malo cuando uno se vuelve radical, cuando te radicalizas. Cuando ya sales calata, mostrando las tetas, pintada toda la cara, ya ese es un feminismo tonto. El feminismo es la lucha por los derechos de la mujer. Y Mato lo hizo. Mato lo hizo. Precursora del feminismo. Se reunió con un grupo de mujeres. Inclusive tuvo su empresa solo para mujeres. En un país machista de 1800, ella hizo su empresa. Ahora te cuento. Vamos para acá. Ella es del Cusco. El otro era una empresa limeño
Ella era cusqueña, hacendada cusqueña, hacendada cusqueña, cusqueña. Uno, lo primero que tienes que saber, ella era una hacendada cusqueña, ¿correcto? Bien. Antes las casaban jovencitas a las mujeres. Se casó en buena hora con un buen hombre llamado el médico John Turner. Un gringo que le dijo esto: mira, qué bacán es que retrocede 150 años atrás, señorita, que tu marido te diga: yo, Clorinda Mato de Turner, yo queriendo que tú vayas a colegio, te eduques, yo no queriendo tener ama de casa, yo queriendo tener compañera. Qué bacán el gringo. Lástima que el gringo murió al poco tiempo. Ella quedó viuda. Viuda. John Turner. John Turner fue su marido. Ella tiene el nombre de Clorinda Mato de Turner. Al final, pobre gringo, se nos fue el gringo. Rapidito se murió el gringo. No, murió y ella quedó como viuda, pero quedó con las palabras que le dijo su gringo. Su gringo. Tú estudiando, Clorinda, tú pensando, tú siendo mujer de pensamiento. ¿Y sabes en qué se convirtió? Siguiendo las huellas de John Turner, en periodista. 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 Y hay que agregarle algo. No solo se quedó escribiendo ensayos y artículos, sino que ella fue, alumnos, escúchame, empresaria. Empresaria. Hizo su imprenta. Empresaria. Y lo más bonito es esto que te voy a decir. Le dio trabajo a las mujeres golpeadas, a las mujeres que tenían hijos y la que la gente le señalaba: esa tiene hijos pero no tiene marido. Ella les dio oportunidad a las mujeres a generar su riqueza. Le dio oportunidad a la mujer a trabajar con dignidad. Qué bonita es esta palabra. Trabajar con dignidad. ¿Sabes cómo le llamó a su empresa? Grábate bien este nombre. Te va a servir para toda la vida, no solo para el curso de literatura. Estudiante que me escuchas, dama, hombre, tú también, escúchame. Para que algún día cuando disertes, cuando hables de la mujer, digas: una de las primeras mujeres hizo una empresa cuyo nombre es bonito. ¿Sabes cómo le llamó a su empresa? La Equitativa. La Equitativa. La Equitativa. Y te cuento algo que te va a amargar. Saqueada y quemada por Pierola, por ese mal hombre llamado Pierola. ¿Por qué? Porque Clorinda Mato de Turner denunció a los curas, violadores de mujeres, y Pierola, en complicidad con la Iglesia Católica, entraron a su empresa, quemaron su empresa, la saquearon. ¿Cuál fue su delito de ella? Denunciar el poder corrupto. ¿De quiénes? De tres autoridades en el Perú. Denunció a estas tres y por ello la quemaron. No a ella, su empresa, y la botaron del país. Mira cómo se trata a una mujer inteligente. Botarla de su país. Luchó contra esto. Luchó contra. Mira estas tres autoridades corruptas: juez, cura y gobernador. Cura y gobernador. Abusivos del indio. Ella luchó por luchar contra el juez, contra los gobernadores y contra los curas. Quemaron su empresa y la botaron, o sea, la llevaron al destierro. Se fue a morir a Buenos Aires. Murió a los 56 años. Profe, ¿dónde murió? Lejos de su país, en Buenos Aires. A los 56 años. Así se maltrata a damas que luchan por sus ideales. Pero nos ha dejado algo: su obra. En su obra también es una dura crítica a las tres autoridades corruptas.
Ahora sí, chicos, ya teniendo una puerta de entrada, voy a comentar la obra Ave sin nido, novela de 1889, en un pueblo llamado Quillak, obra dividida en dos partes. Parte 1, vamos acá, 1. Parte 1. Marcela es una india. Con sus manitos suplicantes va a pedirle a una mujer blanca, la esposa de un empresario, a pedirle protección. Mamá, mamita, niñacha, ayúdeme, cura malo, pidiendo mucha plata. Se van a robar mi cosecha, mi lana de mi carnerito, protégeme, cura abusivo, me cobra 40 soles por misa, cura es malo, muchas veces me ha tocado, me dice, manda a tu hijita, que ya está, mi hija tiene 14, 15 años, ya quiere que le envíe a la cama con el cura, por favor, niñacha, ayúdame. Así empieza la obra, cuando Marcela pide ayuda de la empresaria Lucía Marín. Pide ayuda. De Lucía y Fernando. Grábate bien el nombre. Lucía y Fernando Marín son empresarios mineros. Ella es una mujer muy bonita, él es un hombre muy inteligente, ambos tienen plata, han ido al Cusco a saquear, pero a saquear prudentemente, a dar trabajo, a exportar minas, en las minas. Y la India sabe que son buenas personas y por eso ha juntado su manito. Niñacha, ayúdame, por favor. Punto número 2. Ingenua doña Lucía, limeña, de ojos claros, guapa, se ha reunido con las 3 autoridades, con 3 apestosas autoridades, con el cura, increíble, ¿no? Con el gobernador, corrupto, con el juez, otro corrupto que les quita a los indios su lana y les ha pedido, por el amor de Dios, no sean abusivos contra el indio. Por favor, se lo suplico. Y ellos les han dicho, señora, no se meta en nuestras costumbres. Se lo advertimos. Usted y su marido no se metan en nuestro negocio. Lucía ante las autoridades suplica por los indios. Cuando ella se ha retirado de haberse reunido con estas autoridades corruptas, los 3, como perro, ratón y gato, repito, ¿quiénes son estos 3? El cura Vargas, si puedes lo anotas, el cura Vargas, el juez Verdejo, que en realidad como termina en ejo da gana de decirle la otra lisura, ¿no? Que empieza con pen, ¿no? El juez Verdejo y el gobernador Sebastián Pancorbo. Los 3 dilapidan al indio. ¿Sabes qué han hecho mientras la mujer se iba? ¿Qué se cree esta tarada? ¿Qué se cree esta gringuita? Que nos va a venir a nosotros a amenazar y nos va a hablar de Dios, que Dios castiga a los que hacen mal. Se fregó esta gringa. A la gringa y a su marido la vamos a matar. Y crean una trampa. Hacen una trampa estas 3 autoridades. ¿Cuál es? Inventar que en la noche
van a hacer ver que se han metido a la casa de los empresarios saqueadores. Y para ir a defender, ellos van a ir con armas y van a disparar. ¿Sabes cuál es la idea? Matar a Fernando y a su esposa Lucía. Trampa y muerte. Treta. Hacen una treta contra la pareja. Pero ellos huyen. No funciona la treta. No funciona, ¿sabes por qué no funciona? Porque hay alguien que cuando he escuchado que están tirando bala, Juan Yupanqui y su esposa Marcela, ¿te acuerdas que te conté? Te dije hace unos minutos que Marcela fue a suplicarle a la señora Lucía, por favor, que el cura y el juez y el gobernador los estaban oprimiendo. Ella le levanta a su esposo, le dice, corre, Juan, están disparando contra la casa de los Marín. Y Juan Yupanqui, que era un indio agarradazo, trejo, corre y grita en la noche, no, es una trampa, no, no han entrado nadie a la casa, no, no. El pobrecito con su esposa intenta contener a la gente que ya está disparando al pueblo, han levantado al pueblo. ¿Qué tal cura para más desgraciado? Ha levantado al pueblo, el gobernador también. ¡Ay, están atacando! Métenle bala, gritando, instigando. Y al final mueren ahí la pareja. Pero no muere Fernando y su esposa. ¿Sabes quiénes mueren? Los indios que van a defender a la pareja. ¿Sabes quién? Juan y Marcela, los papás de la niñita Margarita. Entonces acá, pero ellos huyen, muriendo, Juan y Marcela. Juan y Marcela Yupanqui. Juan y Marcela Yupanqui, los papás de Margarita, dejan a la niña, a esta niñita que luego se va a enamorar, dejan a una niña, a dos niñas en realidad. A la primera niñita es Marcela, ¿no? No, perdón, la primera niñita es Margarita, ¿no? Y la segunda niñita, la hermana de Margarita, cuyo nombre es Rosalía. Punto 3. Muriendo Juan y Marcela. ¿A quienes dejan? A dos niñas. Anótalo ahí. Dejan a Rosalía y dejan a Margarita. Punto número 4. Acá aparece el amor. Después de esta tragedia, se salvan Fernando y Lucía, mueren Juan Yupanqui y su esposa Marcela Yupanqui. La niña Margarita, que tiene 15 añitos de edad y una belleza espectacular, llega de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos un joven de 19 a 20 años, Manuel. Vamos a ponerle 19. Y se conocen. Manuel ha regresado de Lima. Él es el hijo del gobernador. El papá lo envió a Lima a estudiar Derecho y cuando él regresó le dijeron, oye, tu papá ha estado coludido en una matanza. Y él va donde su padre y le dice, papá, ¿qué me has enseñado tú a ser justo? Y acabo de escuchar que por tu culpa han matado a dos indios inocentes. Papá, ¿dónde está la moral que tú pregonabas? ¿Dónde está eso que tú me decías? Un hombre siempre tiene que tener la moral digna. Papá, me asombra, ¿no? Y el papá ha tenido que bajar la cabeza. Y él le ha dicho, papá, renuncia a tu cargo. Si eres hombre, renuncia a tu cargo. Lo ha hecho renunciar a su papá, a ese corrupto hombre.
el gobernador, y se ha ido a la casa de Fernando y de Lucía para conocer a las chicas huérfanas. Y ahí ha nacido el amor entre los dos. Nace el amor entre Manuel y Margarita. El amor. Un amor sincero, un amor honesto. Él le agarra de la mano y le dice: Margarita, te voy a amar toda mi vida. Voy a estar a tu lado, nunca te ha de faltar nada. Tú has perdido a tus padres, ahora me tienes a mí. Claro, Margarita también se enamora de él, pero el problema es que Margarita no puede enamorarse 100% de él. ¿Sabes por qué? Porque su papá ha causado la muerte de su papá. Eso es como una espina que ella tiene clavada acá en la garganta. Y se lo ha dicho: Manuel, creo que nunca voy a enamorarme de ti por más que quisiera, porque tu papá causó la muerte de mi padre y de mi mamá. Lo siento, Manuel, lo siento mucho. Punto 5. Pero Manuel sigue luchando en favor de los indios y felizmente las autoridades son cambiadas. Y felizmente el maldito cura del pueblo muere botando baba. Lo encuentran tirado en una casa, le da como una epilepsia y muere. El cura Vargas muere. El gobernador ha renunciado y el juez también ha renunciado. Es decir, cambian las autoridades. Cambio de autoridades en el pueblo de Quillac. En el pueblo. Donde sucede todos los hechos, en el pueblo de Quillac. Pero al poco tiempo, estimados estudiantes, al poco tiempo, resulta que las autoridades son la misma lacra. Otra vez empiezan a cobrar. Han acusado todo este delito, se lo han acusado a un pobre indio llamado Isidro Champi. ¿Y sabes qué ha dicho el nuevo juez? Isidro, yo sé que tú no eres culpable, pero lo podemos arreglar con 4 toros. Maldito este miserable hombre. O sea, sé que tú no eres el culpable, pero lo podemos arreglar con 4 toros para que salga rápido. Mira, otra vez, o sea, ¿te das cuenta? La corrupción sigue siendo la misma. Cambian solo nombres, pero la corrupción es como un cáncer que está avanzando por dentro. Y Manuel se siente impotente ante esta situación, Punto 6. ¿Y sabes quién tiene más impotencia, alumno? Lucía. ¿Sabes por qué? Porque está embarazada. Lucía le acaba de comunicar a su esposo Fernando que está embarazada y que ella ya no quiere vivir en el Cusco. Fernando, tenemos que irnos. Tengo miedo que a mi hijo que llevo en mi vientre pueda pasarle algo. Nos vamos con las niñas. Así que Lucía ha adoptado a las dos hijitas de Juan Yupanqui, y con su marido se despiden del pueblo. Se van hacia Lima. Primero Arequipa y luego se irán hacia Lima. Entonces Manuel se siente desesperado. ¿Por qué Manuel se siente desesperado? Porque va a perder a la chica que ama. Entonces Lucía decide partir. ¿A dónde? A Lima. Y Manuel se desespera. Y su mamá, que es doña Petronila, la mamá de Manuel, lo encuentra a su hijo llorando y le dice: hijo, ¿por qué usted se me pone así, hijo?
Ya la encontrarás a Margarita, la irás a buscar a Lima. No, mamá, no es eso. Lo que pasa es que por más que la busque acá o en cualquier parte del mundo, ella siente odio por mí, un poco de rechazo. No odio, mamá, un poco de rechazo. ¿Y por qué, hijo? Porque mi papá fue el culpable de la muerte de su padre. Entonces la mamá le dice, hijo, lo que te voy a decir me va a doler en el alma. Nunca, nunca quise contarle a nadie. Hijo, acércate. Ven, que Dios me perdone. ¿Y sabes qué le cuenta doña Petronila a Manuel? Le cuenta que ella ha sido violada por el cura, que el cura Montesclaro es tu padre, no es el gobernador, es el cura. Así que, hijo, te lo digo esto para que se lo digas a Margarita. Tu papá no es el gobernador, tú no tienes carga de culpa. Dile la verdad, hijo, dile. Manuel abraza a su mamá, se trepa al caballo y parte porque ya se fueron, Margarita. Caballo, desesperado, Manuel. Manuel llega a Arequipa. Manuel llega a Arequipa. Punto 7. Acá recuerda que Manuel ante Petronila se entera de la verdad. ¿En qué consiste la verdad? Que él es hijo de cura. Hijo de cura. Punto 8. Llega a Arequipa, salta del caballo, corre y le dice, Margarita, ya no tienes que odiarme, ya no tienes que odiarme. Mi papá no es el gobernador, mi papá es el cura Montesclaros. Yo soy hijo de cura, mi mamita me lo contó. Y la señora Lucía, que estaba a un costado, dice, no, ¿qué has dicho, Manuel? Repítelo, que yo soy hijo de cura, que mi padre es el cura Montesclaro. Y Lucía le dice, ay no, maldita sea, ay no, maldita sea, pobres aves sin nido. Margarita, tu mamá antes de morir me reveló un secreto, que tu papá no es Juan Yupanqui, sino que tu papá es el cura Montesclaros, también violó a tu madre. Por lo tanto, ustedes son hijos de cura, del mismo padre. Ustedes son hermanos y tienen que aprender a quererse como hermanos. Pobre Margarita, pobre Manuel, se miraron con qué desesperación. Y ahí termina la obra Aves sin nido, de Clorinda Mato de Turner. Me lavo la manito y empezamos con la práctica. Con la práctica. Atención, chicos, ¿ya? Con la práctica. Está la pizarrita, si pueden anotar.
Realismo. Son preguntas extensas. Voy a leer uno por uno, más o menos a 1 minuto por pregunta, chicos. Sí, nos daría, sí, estamos casi como para tratar a 1 minuto por pregunta y luego los 2 últimos 3 minutos, cualquier duda. O si quieren ahorita, cualquier duda, chicos, ¿ah? Ave sin nido y el discurso del politeama. Si no abren su micrófono, lo podrían hacer también a través del chat. Si la señorita lo lee la pregunta, yo le respondo. Ustedes pueden lanzar su pregunta. Si hay alguna duda por el chat, encantado de responder. ¿Ya? Profesor, Dígame, hija. en la característica o el tema de la reivindicación del indio viene aquí, o sea, es parte del realismo, Sí. es una característica exclusiva, o también se ve más adelante en otros movimientos. Claro, todavía es como un inicio, no es todavía la reivindicación del indio, sino es como un preámbulo, como un inicio, ¿ya? O sea, no hay que ver que acá se tocó la reivindicación del indio, no, fue como un antecedente, ¿me dejo entender? Como un preámbulo, ¿ya? Dice profesor, gracias. Ahora sí, chicos, vamos a la pregunta número 1. Pregunta número 1, dice... En el siguiente fragmento del discurso del politeama, voy a leer, los viejos deben temblar ante los niños. Voy a ponerme mis lentes mejor. Los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Chicos, ¿qué característica es? ¿Qué está diciendo acá en el discurso? La Pide Avión. Avioncito. avioncito, avioncito, ¿no? Que la nueva generación asuma la responsabilidad de la reconstrucción del país. Uno, avioncito. Uno, avioncito. Vamos a la 2. Determine la verdad o falsedad de las ideas subrayadas en torno a la obra Ave sin nido. Atención, chicos, en torno a las ideas subrayadas. ¿Es una de las novelas más singulares del realismo universal? No. falso. Claro, del realismo peruano, no del universal. ¿Sabes cuál es del universal? Crimen y castigo. Falso. Empezamos acá con una falsedad. Y considerada precursora e iniciadora de la corriente indigenista. Precursora, sí. Ahí en ese caso sí es verdad, Talú. Ahí le pones verdura, verdura, verdadero. En ella, su autora denuncia la injusticia, opresión y maltrato por parte de la iglesia contra la población indígena andina. Sí, Verdadero. ese es verdadero, el cura violador. ¿Qué se puede esperar de un cura que hizo eso? ¿No? Sigue. La novela está ambientada en el pueblo de Quillac. Verdadero. Verdadero. ¿No? El argumento narra la conducta libertina del cura Pedro de Miranda, quien tiene 2 hijos en distintas mujeres, Manuel y Margarita. Verdadero. Verdadero. Pedro de Miranda y Claros era, ¿no? Pedro de Miranda y Claros. Entonces la respuesta sería besito. Falso y después
todas son verdades. Falso y luego verdad, verdad, verdad y verdad. 2. Listo. Vamos a la 3. De paso, ustedes van escuchando, chicos, por favor, si no han leído la obra, van escuchando cómo es que escribía Mato. Escúchalo, ¿ah? Siéntate, Marcela, enjuga tus lágrimas que enturbian el cielo de tu mirada. El cielo de tu mirada. Mira cómo escribía, es romántico, ¿no? Su escritura de Mato es romántica, pero su tema es realista. Mira. Siéntate, Marcela, enjuga tus lágrimas que enturben el cielo de tu mirada y hablemos con calma, dijo Lucía. Dijo Lucía, tercera persona, vivamente interesada en conocer a fondo las costumbres de los indios. Marcela calmó su dolor y, ¿acaso con la esperanza de su salvación? Respondió con minucioso afán al interrogatorio de Lucía y fue cobrando confianza tal que le habría contado hasta sus acciones reprensibles, hasta esos pensamientos malos que en la humanidad son una exhalación de los gérmenes viciosos. Por eso en dulce expansión se dijo, como tú no eres de acá, niñay, no sabes los martirios que pasamos con el cobrador, el cacique y el tatacura. Ay, ay, ¿por qué nos llevó la peste a todos nosotros? ¿Por qué no nos llevó la peste a todos nosotros, que ya dormiríamos en la tierra? ¿Y por qué te confundes, pobre Marcela? Interrumpió Lucía. Habrá remedio, eres madre y el corazón de las madres vive en una sola, tantas vidas como hijos tiene. Sí, niñay, replicó Marcela, tú tienes la cara de la Virgen a quien rezamos, al alabado, y por eso vengo a pedirte, yo quiero salvar a mi marido. Él me ha dicho al salir, uno de estos días he de arrojarme al río porque ya no puedo con mi vida y quisiera matarte a ti antes de entregar mi cuerpo al agua. Y tú ya sabes, señoracha, que esto es desvarío. Su marido estaba loqueándose ya casi, ¿no? Luego de leer el fragmento anterior de la novela Ave sin nido, determine las ideas incompatibles, te están diciendo. A ver, veamos, ¿es incompatible la 1? Se hace uso de la narración en tercera persona, verdadero. Hay un registro del quechua del norte, falso. Jóvenes, Falso. es el quechua del sur, Cusco. 2. Se usa un lenguaje dialectal en algunas palabras, verdadero. Verdadero. Ahí dice, Verdadero. algunas debe decir ahí, verdadero. Se usa la exageración. En estos días he de arrojarme al río porque ya no puedo con mi vida y quisiera matarte a ti antes de entregar mi cuerpo al agua. Verdadero. Verdadero. ¿Y cuál es el error? La 2. A nosotros nos piden el error y el único error es la número 2. La respuesta sería la letra A. La letra A. Vamos a la 3, a la 4. ¿Qué se critica? Escucha, ¿qué se critica en la 4? Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayo de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayo de aficionados en legislación, hasta ensayo de aficionados en tácticas, estrategias. El Perú fue un cuerpo vivo expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Chica, ¿qué se está criticando? La B. La B. Ya ve. La B, la ineptitud e improvisación de los gobernantes peruanos. Vamos a la 5. Es correcto, tienes que buscar lo correcto de libro Páginas Libres donde está el discurso del Politeama. Obra escrita en prosa que justifica las razones de la pérdida de la guerra con Chile. No, de eso Falso. no habla. No se justifica la pérdida de la guerra. Falso. Es una novela, ¿perdón? Páginas Libres es una novela.
Falso. Ensayo. Falso. Falso. Es un conjunto de relatos. Perdón, es un conjunto de Falso. relatos. Falso. Es un libro de ensayos que presenta un estilo mordaz y denuncia las debilidades de la sociedad peruana. Verdad. Verdadero. Verdadero. La C. La C. Acá nos dice lo correcto. Lo correcto es solo la 4. Y la respuesta sería la letra C. La letra C. Vamos a la 6. Anémicos y nerviosos, no sabemos amar ni odiar con firmeza. Versátiles en política, amamos hoy a un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos en aras de la dictadura. Y le odiamos mañana hasta derribarle y hundirle bajo el aluvión de lodo y sangre. Sin paciencia de aguardar bien, exigimos improvisar lo que es obra de la incubación tardía. Queremos que un hombre repare en un día las faltas de 4 generaciones. En el fragmento citado, ¿qué característica del realismo se evidencia? Veamos a ver. ¿Qué es la búsqueda del cambio social y la valoración del legado hispano? No. Falso. Falso. El legado hispano no. 2. La reivindicación del indígena como parte sustancial de la nación. No. Falso. Falso. Eso va a ser en el indigenismo. La descripción de los problemas sociales, sí. Verdadero. Verdadero. El uso del ensayo, sí. Para analizar los problemas sociales. 2, la 3 y la 4. La E. La E. Vamos a la 7. ¿Quién es autor y qué género literario pertenece el siguiente fragmento? Sin especialistas, como habían dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación, hasta ensayos de aficionados en técnicas y estrategias. Ya. ¿Quién dice eso, alumno? Respuesta. Casa. Casa. C. Casa. Sí. Casa, casita. Manuel González Prada, perteneciente al realismo. Al realismo. Teniendo en cuenta los versos del poema Triolet de González Prada. Lo leo. Es un bonito poema. Me gusta este poema de González Prada. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Entre misterio y sonrojos, algo me dicen tus ojos. Vibran desdenes y enojos, y hablan de amor y de fe. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Bonito poema. Triolet de González Prada. Esto es un triolet. Esto es un triolet traído de Francia. Ya. ¿Qué marcarías? La E. Avión. Podría ser la E, pero La Avión. se impone avión. La Porque E. La propició la renovación del verso al introducir formas poéticas de origen francés. Es mejor que la E, ¿sí o no? Es más completa que la E. La E es la respuesta, pero más completa que esta respuesta es la A porque es abarcadora. Abarca inclusive la E. ¿Correcto, alumnos? Vamos a la 9. Profesor, una consulta. ¿Y qué Dígame. tema abarcaría esa poesía? Ese es un tema sobre la belleza. El tema es la belleza. Y por eso ¿Sería romántico? un poco, no tan romántico, sino más que todo la belleza y la duda. Más que romántico es la belleza. Y tú sabes que el modernismo es belleza, no es tanto romanticismo. Entonces, no es que acá se esté plasmando el romanticismo, sino la belleza de la mirada, la belleza de esa duda, la coquetería femenina, ¿ya? Eso se llama modernismo. ¿Correcto? Ok, profesor, gracias. Vamos a la 9. Diga verdad o falso con respecto a ave sin nido. Atención, verdad o falso con respecto a ave sin nido. A ver, veamos. 1. Los hermanos Marín, perdón. Falso, falso. 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 Porque ellos son marido y mujer. Marido y mujer. Los notables e indígenas sienten recelos. Los notables sí, indígenas no. Falso. Falso. Falso.
En Quillac, los marín defienden a los indígenas. Juan Yupanqui y Marcela, verdadero. 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 Al quedar huérfanos, Margarita y Rosalía son protegidos por los marín, verdadero. Verdadero. Ellos los adoptan. Y la última dice, Manuel descubre que su verdadero padre es el cura. Pascual, no. Falso. Miranda, Pedro de Miranda, falso, la D. Dedito. Dedito, ¿no? Vamos a la pregunta 10. Manuel González Prada, notable escritor nacido en la aristocracia limeña. Fue socio del Ateneo, pero poco a poco fue desilusionándose con la tradición literaria que predominaba ahí. Participó en la fundación del Círculo Literario, vehículo para propiciar una literatura basada en la ciencia, orientada hacia el futuro. Se alejó del Partido Civilista para fundar con sus amigos el Círculo, un partido radical, la Unión Nacional. Este partido lo nombró candidato presidencial, pero él negó su propio caudillaje, huyendo a Europa. En sus ensayos divulgó ideas positivistas de Comte. Sin embargo, terminó convirtiéndose en partidario del anarquismo, el elemento social más criticado por el filósofo francés. Por ello, las características de la obra de Manuel González Prada tenemos, a ver, veamos. 1. Renovó el verso con el uso del triolet y el rondel, verdad. Verdadero. Profesor, ¿no sería prosa? ¿Cuál? ¿El rondel? ¿No sería renovó la prosa? No, prosa es ensayo, verso es poesía. Ah, Y ok. es lo que renueva es la poesía, ¿sí? Bien. 2. En prosa destacó en el ensayo de carácter agresivo y nacionalista, verdadero. Verdadero. Su prosa es bien fuerte es agresiva. ¿Aceptó con mucho entusiasmo el tono intimista? No, no Falso. era intimista, él era exótico, ¿no? Sus ensayos están desligados de toda intención ideológica. Falso. Falso. Tiene Falso. ideología. Recuerda que él es el precursor del socialismo. Él va a ser el precursor del socialismo. Respuesta a la E. Vamos a la 11. Nada tan hermoso como derribar fronteras, destruir el sentimiento egoísta de las naciones por hacer de la tierra un solo pueblo y de la humanidad una sola familia. Todos los espíritus elevados y generosos convergen hoy al cosmopolitismo. Todos repetían con Schopenhauer, si el patriotismo es la pasión de los necios, a más necios hay más pasiones. Luego de leer el fragmento de González Prada, complete el enunciado. El calamitoso estado en que quedó el país luego de la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico predispuso a los autores del realismo peruano, ¿Enano? enanito, a adoptar una clara actitud de reivindicación nacionalista. Y por último, terminamos con un poemita bonito. Este es el único poema de González Prada que tiene algo de romanticismo. Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza y el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Si eres un mal al terrestre suelo, ¿por qué los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, las visiones de paz y desconsuelo? Manuel González Prada desdeñó las formas métricas tradicionales e introdujo nuevas formas estróficas como en el texto anterior. Por eso es considerado precursor del modernismo. Enanito. Listo, chicos. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda o alguna pregunta, chicos, antes de retirarme? Dígalo o calle para siempre.